Otra cantidad. Entonces, en esos casos ya las incertidumbres no son estadísticamente independientes y entonces, fijaos que esta primera parte de la expresión es idéntica a la que tenemos aquí, le tenemos que añadir toda esta serie de términos para tener en cuenta esas posibles correlaciones entre las distintas magnitudes. En esta expresión de aquí, que vuelvo a escribir, que sería la expresión que emplearíamos cuando nosotros sospechamos que hay independencia entre las incertidumbres, a estas derivadas parciales, que por tener aquí este subíndice i, pues va a hacer referencia a las derivadas parciales con respecto a cada una de las magnitudes que en realidad estamos midiendo, se le denomina coeficiente de sensibilidad. Coeficiente de sensibilidad. Fijaos que en ambas expresiones, tanto aquella que se refiere a magnitudes estadísticamente independientes como las que no lo son, no calculamos en este momento cuánto vale la incertidumbre expandida. En realidad, en todas esas expresiones que tenéis ahí, aparecen las incertidumbres con la letra minúscula. Eso allí dijimos que era lo que íbamos a entender como incertidumbre típica. Incertidumbre típica que vamos a tener que ir calculando en función de cómo hagamos nosotros cada una de estas medidas. Entonces lo que vamos a hacer es combinar esas incertidumbres típicas individuales para al final conseguir calcular una incertidumbre típica combinada de todas las magnitudes que nosotros estamos midiendo. Una vez que tengamos ya esa incertidumbre típica combinada, podremos calcular cuánto vale la incertidumbre expandida de la medida, es decir, el resultado final de la incertidumbre, el más menos del que hablábamos ahí. ¿De acuerdo? Bien. En esta otra expresión, cuando las incertidumbres no son estadísticamente independientes, ya veis que esto va a tener el mismo significado, una derivada con respecto a una de las magnitudes, multiplicado por otra derivada con respecto a otra magnitud, por el producto de sus incertidumbres típicas. Pero luego aparece este término de aquí, este R de x1, x2. Ese es el coeficiente de correlación. Muchas veces no va a ser conocido, entre otras cosas porque, sobre todo en el laboratorio de la escuela, pues nosotros no vamos a hacer un montón de medidas para tratar los datos estadísticamente y poder obtener esos coeficientes de correlación, que podría hacerse. Como nuestras medidas son bastante más simples, lo que vamos a hacer en muchos casos es, si queréis, exagerar un poquito la incertidumbre. De manera que cuando nosotros sospechemos algún tipo de correlación, pues de forma arbitraria, nosotros vamos a suponer que esa correlación es perfecta. Es decir, que va a ser siempre la unidad. ¿Vale? Con eso ya nos quedamos tranquilos, podremos seguir haciendo los cálculos y lo único que pasará al final es que, bueno, pues si viene otra persona que sabe mucho más que nosotros, podrá poner un coeficiente de correlación distinto, quizá un poco más pequeñito, y entonces la incertidumbre total saldrá un poquito menor. Pero eso no debe preocuparnos, porque si os acordáis, dijimos ayer que cuando nosotros calculamos una incertidumbre, en realidad lo que hacemos es, de alguna manera, expresar la duda que tiene el resultado de esa medida para nosotros. Si nuestros conocimientos no son muy allá, pues bueno, nuestra duda será grande, nuestra incertidumbre será grande. Si nuestros conocimientos son mejores y podemos estrechar eso, pues tendremos una incertidumbre más pequeña. ¿De acuerdo? Bien, entonces es importante darse cuenta, aunque todavía no hemos hablado de ello, pero lo vamos a hacer a continuación, el por qué se utilizan las incertidumbres típicas en lugar de las incertidumbres expandidas. Las incertidumbres típicas tienen la ventaja de que están todas ellas referidas a una base común, por así decirlo. Las incertidumbres expandidas están hechas o calculadas en base a un determinado nivel de confianza. Un nivel de confianza significa simplemente cuál es la probabilidad con la que nosotros pensamos que el verdadero valor de la medida va a estar dentro del intervalo que nosotros hemos calculado. Como hemos dicho aquí que teníamos lo que son
más o menos 3 voltios, por ejemplo, pues yo ya sé que 3 voltios hacia un lado, 3 voltios hacia el otro, del valor que yo haya leído en ese voltímetro, pues ahí espero encontrar con un determinado nivel de probabilidad el verdadero valor. Ya sé que no puedo encontrar el verdadero valor, pero por lo menos puedo acotarlo. ¿Vale? Entonces, resulta que para unos instrumentos ese nivel de confianza puede ser del 95%, para otros puede ser del 99%, para otros puede ser del 100%, para otros puede ser del 68%. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es convertir todas estas incertidumbres expandidas con estos distintos niveles de confianza a un nivel de confianza común. Ese nivel de confianza común es una desviación. No nos preocupemos demasiado de qué significa esto en realidad. Habría que volver a ver todo lo de estadística, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a concentrar solo en la parte práctica. ¿Cómo calcular todo esto? Entonces vamos a partir de esas incertidumbres expandidas, calcular las incertidumbres típicas. Al final de todo el proceso de cálculo, cuando nosotros hayamos establecido ya cuál es el valor de la incertidumbre típica combinada, es decir, cuando hayamos ya mezclado todos los coeficientes de sensibilidad, todas las incertidumbres típicas de cada una de las medidas individuales, etcétera, etcétera, entonces podremos calcular cuál es la incertidumbre expandida, en el caso de este ejemplo, de la potencia. Para eso nos vamos a apoyar en otro principio de la estadística, el teorema central del límite. El teorema central del límite básicamente dice que, para este caso particular, que da igual qué tipo de distribuciones de probabilidad tengamos en las distintas incertidumbres. Pueden ser distribuciones de probabilidad normales, pueden ser distribuciones de probabilidad uniformes, triangulares, en forma de U, hay un montón. Nosotros al final lo vamos a limitar a dos, la distribución normal y la distribución uniforme. Y en base a seleccionar qué tipo de distribución puede adaptarse mejor a un tipo de medida u otro, y viendo cuál puede ser el nivel de confianza con el que el fabricante nos ofrece los datos de la incertidumbre expandida, pues podremos calcular finalmente todas esas incertidumbres individuales, y al final esa incertidumbre típica combinada nosotros podremos decir que se distribuye con arreglo a una normal. De manera que va a ser muy fácil luego determinar cuál es la incertidumbre expandida a un nivel de confianza que ya dijimos que es un estándar en la industria, que es el del 95%. Vamos a ver entonces cómo se obtienen las distintas incertidumbres técnicas. Vamos a ver unos cuantos casos que nos pueden tocar en la vida real. Como por ejemplo el caso de los datos que podemos recoger pues, de un manual, de un libro o cosas similares. Ahí tenemos un ejemplo pues, de la aceleración de la gravedad. Pues a lo mejor conseguimos en un libro que nos digan que la aceleración de la gravedad en Cochabamba, por ejemplo, sea de 9,78 metros segundo cuadrado. Bien, vale, es un dato. Si el libro fuera bueno, debería haber dicho más o menos lo que fuera. Y entonces ya sabríamos cuánto vale la incertidumbre expandida y podríamos calcular cuánto vale la incertidumbre típica. Si ese dato no aparece, que es lo habitual, entonces lo que tenemos que hacer es imaginar cosas. Cuanto mejor se imagine, pues mejores serán los resultados. Cuanto peor se imagine, pues un poco peor. Entonces, cuando vemos este dato, lo que tenemos que suponer no es que la aceleración de la gravedad es exactamente 9,78. Lo que tenemos que entender es que estará un poquito por arriba, un poquito por abajo, y ese 9,78 será el valor central del intervalo donde nosotros esperamos encontrar el verdadero valor de G en este caso. Entonces uno puede decir tranquilamente, bueno, pues yo supongo que el verdadero valor de G estará dentro de este intervalo. ¿Por qué no? Otro a lo mejor dice, no, yo ya sé que es 9,78 y pico, porque tiene otros conocimientos de lo que sea. Entonces a lo mejor puede estrechar un poquito más el intervalo, como aparece ahí. Uno también puede decir, no, mira, pues probablemente esté dentro de este otro intervalo.
tanto uno como el otro son válidos. No hay ninguna pega. Porque luego a la hora de determinar cuál es la incertidumbre típica del G, pues el que sea un poco más grande o que sea un poco más pequeño, lo único que va a indicar es la confianza que nosotros tenemos en ese valor. Si tenemos mucha confianza, tendremos incertidumbres típicas pequeñas. Si tenemos menos confianza, lo que tendremos serán incertidumbres típicas mayores. Vamos a suponer entonces que nos encontramos con que, bueno, pues esto nos parece razonable. Bueno, pues si eso nos parece razonable, lo único que tendremos que hacer para calcular la incertidumbre típica, en este caso de G, por eso le pongo ahí la U minúscula, sería simplemente hacer esa operación. Si hacemos esa operación, nos encontramos con que la incertidumbre típica sería igual a todo esto. Y ya está, problema solucionado. Si tenemos alguna medida, como la que mencionamos el otro día, para medir el par con una máquina, en la que nos aparece pues el par es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la longitud del brazo, pues claro, esto es una medida indirecta. Tengo que combinar la incertidumbre de la masa, la de la aceleración de la gravedad y de la longitud del brazo, y con arreglo a este dato, pues ya he podido establecer cuál es el valor de la incertidumbre típica que voy a necesitar para poder introducir en esta expresión de aquí. ¿Entendido esta parte? ¿Sí? Cualquier otra magnitud que tengáis sacada de un manual se hace de la misma manera. El siguiente caso es cuando utilizamos algún componente para hacer alguna medida. Ahí tenemos, por ejemplo, una resistencia. Imaginaros el caso de que yo quiero medir una potencia, pero en lugar de medirla midiendo la tensión y midiendo la corriente, pues decido medir la tensión en bornes de una resistencia de la que absorbe la potencia, de manera que la expresión que tendría que utilizar para medir esa potencia sería el cuadrado de la tensión eficaz dividido entre el valor de la resistencia. La medida de esta potencia, entonces, es una medida indirecta. Depende de lo que valga la tensión y depende de lo que valga la resistencia. La tensión tiene su incertidumbre, la resistencia tiene su incertidumbre. Luego veremos cómo calcular la incertidumbre típica de esta tensión. Vamos a ver ahora cómo calcular la incertidumbre típica de esta resistencia cuando uno se fija en los datos que ofrece el fabricante. Por ejemplo, pensad en una resistencia de esas de las que hay en electrónica, de esas que tienen bandas de colores. Si tenemos ahí una de 1 kiloohmio, por ejemplo, pues esto significaría que aquí tendríamos de color negro, aquí tendríamos de color, marrón, aquí tendríamos negro y aquí tendríamos rojo. Y hay una cuarta banda que nos dice cuál es la tolerancia de fabricación de esa resistencia. En este caso, como el ejemplo nos dice que tiene una tolerancia del 5%, pues aparece una banda dorada. En otro tipo de resistencias, pues esa información aparecerá de otra forma, o a lo mejor ni siquiera aparece. Entonces tendremos que hacer un proceso similar al que hemos hecho antes. Tendremos que pararnos a pensar y decir, bueno, cuando el fabricante me dice que esta resistencia tiene 1000 ohmios, en realidad, ¿qué me está diciendo? ¿Me está diciendo que son exactamente 1000 ohmios? ¿O me está diciendo que podría estar entre 999 y 1001? O a lo mejor me está diciendo que está entre 900 y 1100. Bueno, pues ahí ya entramos en un terreno un poco resbaladizo, pero siempre hay que tomar una decisión con respecto a esas cuestiones. Bien, en este caso, lo que nosotros tenemos que suponer es que la incertidumbre, que aquí está dada como un dato porcentual, responde a una distribución uniforme y con un nivel de confianza del 100%. De manera que, conociendo esos dos datos, uno ya puede establecer cuánto vale la incertidumbre típica. Esa incertidumbre típica
este caso de la resistencia, se calcula aplicando una expresión que ya vimos el otro día. Era la relación que había entre la incertidumbre expandida y la incertidumbre típica, que si os acordáis estaba relacionada por medio del factor de cobertura. Esta incertidumbre típica entonces sería el cociente entre la incertidumbre expandida de esta resistencia, que es este dato que ofrece el fabricante, más menos 5% del valor nominal, dividido entre un factor de cobertura adecuado. Este factor de cobertura dijimos que dependía de la distribución de probabilidad, en este caso uniforme, y dependía del nivel de confianza, en este caso el 100%. Bueno, pues para una distribución uniforme con un nivel de confianza del 100%, este factor de cobertura vale raíz de 3. De manera que en el denominador ya lo tenemos, ahora en el numerador pondríamos la incertidumbre expandida, que es el 5% del valor nominal indicado por el fabricante en esa resistencia. Hacemos las cuentas que ya están puestas ahí y esto nos sale pues 28,87 ohmios. Fijaos que ahí pongo todos los decimales que me da la calculadora. ¿Por qué? Pues básicamente porque voy a tener que multiplicar distintas constantes, los coeficientes de sensibilidad, por las distintas incertidumbres típicas que voy a tener en cada una de las medidas que tenga que hacer para realizar mi medida final. Si cojo pocos decimales aquí, lo que voy a ir es acumulando errores de redondeo. De manera que todos los redondeos que vayáis a hacer, hacerlos solo al final. Hoy en día no hay ningún problema, las calculadoras tienen memoria suficiente para almacenar todo. Si lo hacemos con un ordenador, ningún problema. Entonces cogemos todas las cifras que aparezcan en la calculadora y como tampoco cuesta mucho trabajo irlas arrastrando por ahí, pues al final ya, cuando obtenemos el resultado final, redondeamos. Mientras tanto, nada. Lo digo porque si recordáis lo que dijimos la semana pasada, la incertidumbre expandida la íbamos a expresar con una sola cifra significativa. Pero esto no es la incertidumbre expandida, esto es la incertidumbre típica. Ahí vamos a utilizar todas las cifras decimales que hagan falta. ¿Correcto? Bien. El siguiente caso es más fácil todavía. Es cuando tenemos un certificado de calibración. Un certificado de calibración no es más que un papel firmado por un laboratorio de ensayos que ha aprobado el aparato que sea y que nos dice pues qué errores se han obtenido para distintas magnitudes de entrada. Este es un ejemplo de la calibración de un termómetro digital. Y aquí nos da entonces cuál es la incertidumbre expandida en más o menos grados centígrados, que para todo el rango de medida desde menos 20 grados centígrados hasta 60 grados centígrados, pues es 0,13 grados centígrados. De ahí nosotros podemos obtener el valor de la incertidumbre típica otra vez aplicando esta expresión de aquí. Lo único que tenemos que conocer, puesto que ya conocemos la incertidumbre expandida, voy a borrar y poner ese mismo ejemplo ahí. Por ejemplo, si es para la temperatura, la expresión sería igual. Porque la relación entre la incertidumbre expandida y la incertidumbre típica es la misma. Entonces, esto nos lo va a dar el certificado de calibración. Lo leemos aquí. Esto serían 0,13. Lo que tenemos que encontrar ahora dentro de ese certificado de calibración es cuál es el factor de cobertura que debemos aplicar. Y en algún sitio aparecerá una frase como esta. La leo. Dice, la incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura K igual a 2, que para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Luego eso nos está diciendo que aquí abajo tenemos que poner un 2. Por lo tanto, si no me he equivocado, la incertidumbre típica, en este caso, para ese termómetro, pues tendría este valor. Como veis, hemos hecho exactamente lo mismo que antes. ¿Está claro?
Insisto, cuando tengáis alguna duda, no dudéis en interrumpirme. Instrumentos de medida digitales. Esos nos van a tocar muchas veces. Pues ya veis que el procedimiento es exactamente el mismo. Aquí tenemos, vamos a medir un condensador de 100 picofaradios con un capacímetro, es decir, con un multímetro. Le ponemos ahí la ruletita en la posición que sea, conectamos el condensador en los terminales correspondientes, hacemos la lectura, nos da todo esto, 0,098 nanofaradios, por ejemplo, porque estamos en la escala más pequeña, que suele ser de 2 nanofaradios, y entonces tenemos que ir a los papeles de ese multímetro. En los papeles de ese multímetro ya sabemos que lo que nos va a aparecer es la expresión de incertidumbre necesaria para poder calcular la incertidumbre expandida. Por eso apareció la medida de más menos. Entonces nos dice, para este modelo, por ejemplo, más menos 4% de la lectura más 10 dígitos. Los dígitos, recordamos, era la resolución que teníamos en el capacímetro, en este caso, en esa escala. Si estamos en una escala de 2 nanofaradios y es un multímetro normal como los que habitualmente utilizamos, significa que la máxima lectura que podríamos obtener en ese multímetro no sería 2 nanofaradios, sino que sería 1,999, lo que implica naturalmente que la resolución es de 0,01 nanofaradios, o lo que es lo mismo, un picofaradio. Entonces, la incertidumbre expandida, en este caso, sería ese 4% de la lectura más 10 veces la resolución. Un pico, un nano o como queráis. Y de ahí obtendremos un valor, el más menos lo que sea. Eso es incertidumbre expandida. Lo que nos va a interesar ahora para efectuar las medidas indirectas es obtener la incertidumbre típica. ¿Cómo? Pues otra vez con esta expresión de aquí. Es todo un rato lo mismo. Entonces, en este caso tendríamos incertidumbre típica de esa capacidad sería igual al valor de la incertidumbre expandida de esa capacidad dividido por un factor de cobertura adecuado. El factor de cobertura adecuado, la mayoría de los fabricantes no nos lo van a dar. Pero es práctica habitual suponer, cuando uno ya tiene este tipo de expresiones que aparecen en el manual, pues podemos suponer que se trata de una distribución normal y además con un nivel de confianza del 99%. Es típico en los fabricantes de instrumentos de medida tener un nivel de confianza del 99%. Entonces, si la distribución de probabilidad de esa incertidumbre es normal y el nivel de confianza es de un 99%, significa simplemente que este factor de cobertura, en lugar de valer 2, que era lo correspondiente a un nivel de confianza del 95%, pues vale 2,58. De manera que esa medida al final, lo que está ahí, 390 picofaradios. Y ya está. Solucionado. Fácil, ¿no? Pues lo otro es igual. ¿Qué pasa con los instrumentos de medida analógicos? Bueno, pues parecido. Ahí os he puesto en el caso de un osciloscopio, pero esto es igual de aplicable a un batímetro de aguja, a un voltímetro de aguja, incluso a una regla, un calibre, un termómetro graduado, de los típicos de los de toda la vida. Entonces, igual que en el caso del multímetro, el nivel de confianza que suelen utilizar los fabricantes es del 99%. La diferencia con respecto al multímetro digital que hemos visto antes, cuando funcionaba como capacímetro, es que ya no podemos o ya no debemos suponer que se distribuye según una normal. En este caso se va a distribuir según una uniforme. Luego ya tenemos dos datos necesarios para poder calcular el factor de cobertura.
que es el tipo de distribución de probabilidad, uniforme en este caso, y el nivel de confianza, 99% en este caso. Bien, pues para poder calcular cuánto vale la incertidumbre expandida, por ejemplo, de una tensión V, aplicando las expresiones que ya seguro que se nos ha quedado a todos, es el nivel cociente entre la incertidumbre expandida y un determinado factor de cobertura. Entonces tenemos que establecer primero cuánto vale esa incertidumbre expandida. El otro día vimos un ejemplo de un voltímetro, clase de precisión 1,5, fondo de escala 150 voltios, por lo tanto, la clase de precisión multiplicada por ese fondo de escala nos daba el valor de la incertidumbre expandida. ¿Cómo se hace en un osciloscopio? Bueno, pues en un osciloscopio tenemos que buscar también los papeles, porque la información que nosotros vamos a necesitar no aparece sobre el aparatito, lo mismo que en el caso del multímetro. Entonces, en algún sitio aparecerá por ahí alguna cosa que nos pueda interesar. En este caso, aunque no se ve ahí muy bien, para los que tenéis aquí en el laboratorio, aquí hay un dato que dice exactitud de las posiciones calibradas, más o menos 3%. Y el fabricante no dice nada más. Entonces, claro, esto está sujeto a infinidad de interpretaciones distintas. Uno puede pensar que es el 3% de la lectura, otro puede pensar que es el 3% de lo que marca el selector de escalas, otro puede pensar que es el 3% del fondo de escala, es decir, si estamos con amplitudes, pues de toda la altura de la pantalla. ¿Cómo hay que interpretar este dato? Bueno, pues este dato hay que interpretarlo como un porcentaje con respecto a la escala que nosotros estemos empleando para calcular esa medida. Lo vamos a ver perfectamente en este ejemplo de aquí. Imaginaros que tenemos esta situación. Nosotros introducimos una tensión sonoridad, queremos medirlo con el osciloscopio y lo que vemos ahí es esto. Entonces leemos, y para leer cuánto vale esta tensión, lo primero que tengo que saber es en qué escala estoy trabajando. Pues habrá un selector por ahí que yo habré puesto en alguna determinada posición y ya veo ahí. Son 2 voltios por división. 2 voltios por división. Eso significa entonces que cada cuadrito que veamos nosotros aquí tiene una altura correspondiente a 2 voltios. Lo único que tenemos que hacer entonces es contar cuántos cuadros hay desde lo que consideramos la línea, que es el 0, que ya lo ajustaremos antes con un botoncito que tiene el osciloscopio para poderlo ajustar, y contamos. Entonces ya vemos que esta forma de onda, por ejemplo, tiene una división, 2 divisiones y media división más. Luego, la lectura son 2,5 divisiones. En un osciloscopio como este no se puede leer la tensión directamente, ni es recomendable hacerlo. Y no es recomendable hacerlo porque, bueno, pues uno tiene prisa, está pensando en otras cosas y al final pues iba anotando cosas. Pero si uno anota simplemente que la tensión de pico son 5 voltios, pues cuando luego vaya a revisar esos datos y vea que los resultados de las medidas no se ajustan a lo que yo esperaba, no sabrá nunca si realmente midió 5 voltios, si midió una forma de onda como esta, si midió una forma de onda como esta pero distinta y en otra escala. De alguna manera, si hacemos las lecturas en divisiones y luego multiplicamos por la escala en la que nosotros estamos haciendo la medida, tenemos un control más estrecho de lo que estamos haciendo. Luego podemos hacer una revisión y podemos ver si nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado. En cualquier caso, efectivamente, pues esto sería una tensión de pico de 5 voltios. Para el cálculo de incertidumbres esto no nos importa. Lo que nos importa es esto. ¿Cuál es el valor de la escala en la que nosotros estamos trabajando para poder medir esa tensión? De manera que cuando nosotros vayamos a calcular la incertidumbre expandida de esa tensión, lo que voy a hacer es multiplicarlo por el valor de la escala que estoy empleando. En este caso es un 3% de 2 voltios por división. Bueno, pues nada, lo ponemos aquí. El 3% de 2. Y ahora tenemos que buscar un factor de cobertura. Un factor de cobertura que se ajuste a estas especificaciones que hemos puesto al principio. Es decir, que responda a una distribución de probabilidad uniforme con un nivel de confianza del 99%. Bueno, pues ese factor de cobertura
vale 1,71 para esas condiciones. Por lo tanto, el valor de la incertidumbre típica para una medida hecha con este osciloscopio, pues en este caso sería, como tenéis ahí, pues 35 milivoltios y pico. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Sí? Un último caso vamos a ver. Y es la incertidumbre debida a la resolución. El otro día ya vimos un ejemplo. Tenemos ahí la pantalla de un voltímetro que marcaba 4,59, pero claro, como el número de dígitos que aparecen en la pantalla es finito, pues nunca sabremos si la tensión que tenemos a la entrada de ese voltímetro es 4,59 o es 4,591 o un número mucho más largo. De manera que parte de la incertidumbre que tenemos en esa medida, además de responder a la expresión de incertidumbre que nos indica el fabricante, pues va a tener también una componente debida a esa resolución. En este caso, lo que tenemos que considerar para poder calcular la incertidumbre típica, que depende solo de la resolución, tendremos que aplicar una distribución uniforme con un nivel de confianza del 100%. De manera que si tenemos ahí en ese caso de un voltímetro, si queremos calcular la incertidumbre típica debido a la resolución en esa lectura, pues volvemos a aplicar lo mismo. Solo que no tenemos que olvidar que ahora estamos contemplando solo el caso de la resolución. Entonces, aquí lo que vamos a poner es la mitad del último número más significativo, del último número que aparece a la derecha. Si nosotros estamos con una lectura de 4,59 voltios, significa que la última cifra menos significativa está en los 10 milivoltios. Vale, pues aquí vamos a poner la mitad. 5 milivoltios. ¿Por qué 5 milivoltios y no los 10 milivoltios completos? Pues básicamente porque los milímetros digitales lo que hacen es, en lugar de truncar la lectura, es decir, cortarla en los decimales que sea, lo que hace es redondear. Entonces, por eso tomamos aquí la mitad de la resolución. Y luego el factor de cobertura, pues ya lo hemos visto antes, porque estábamos con una distribución uniforme y en este caso con un nivel de confianza del 100%. Para ese caso ya hemos visto que el factor de cobertura varía raíz de 3. De manera que en este caso tendríamos una incertidumbre típica debida a la resolución de 2,89 milivoltios. Bien, fijaos que antes nosotros podíamos calcular ahora el valor de la incertidumbre expandida típica de ese voltímetro con arreglo a la información que nos suministra el fabricante, que es lo que hay que hacer. Entonces a lo mejor nos dice, bueno, pues esto vale más o menos el 0,5% de la lectura más un dígito. Y esto naturalmente tenemos que dividirlo por un determinado factor de cobertura. Esta incertidumbre típica es distinta que esta. Las dos van a afectar a la lectura, a la medida hecha con ese voltímetro. Pero a la hora de combinarlas ambas, hay que hacer uso de todo lo que de lo que hemos visto antes en esas fórmulas tan complicadas. Vamos a utilizar esta de aquí en concreto. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos ninguna razón para pensar que haya correlación entre la incertidumbre debida a la resolución y la incertidumbre debida a otros factores, que es la información que nos suele suministrar el fabricante. Como suponemos entonces que son independientes, una no depende de la otra, pues lo que haremos será emplear esta expresión de aquí. Es muy fácil de utilizar. Vamos a calcular esto no obstante. Sería el 0,5% de 4,59 más un dígito. Y como los fabricantes nos dicen en un multímetro que es una distribución normal con un nivel de confianza del 99%, pues el factor de cobertura sería 2,58.
Si cogemos la calculadora y hacemos esa operación, tendríamos una incertidumbre típica debido a factores distintos que la resolución de 12,77 milivoltios. Entonces, ¿cómo combinamos estas dos? Vamos a ponerle aquí una prima para distinguir una de la otra. ¿Cómo combinamos estas dos incertidumbres típicas para poder calcular, si fuera necesaria, la incertidumbre expandida de esa tensión o simplemente la incertidumbre típica de esa tensión para poderla incluir en otra medida? Bueno, pues es una incertidumbre típica combinada. Y va a ser simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas incertidumbres típicas que hemos calculado, en este caso por resolución y en este caso por otras causas que nosotros no controlamos pero que nos da el fabricante de esa información. Si hacéis las operaciones veréis que la diferencia es mínima de considerar la incertidumbre debida a resolución o no. Vamos a hacerlo. Nos salen 13 milivoltios y pico en lugar de los 12 y pico que hemos calculado sin hacer caso a la resolución. En las medidas que nosotros vamos a hacer en el laboratorio es muy raro que necesitemos añadir este término de aquí, el debido a la resolución. Cuando uno quiere hacer medidas de precisión, entonces sí, tiene que tenerlo en consideración. Pero aún y todo nos vamos a encontrar en algunos casos en el laboratorio en los que vamos a tener que emplear el cálculo de la incertidumbre típica por resolución porque no tenemos información de ninguna otra clase. Y además vamos a tener que hacer un ejercicio de adivinación y suponer ciertas cosas para poder establecer un nivel de incertidumbre típica más creíble. Por ejemplo, imaginad que os piden en el laboratorio que midáis la resistividad eléctrica de un metal. Entonces os dan una muestra cilíndrica y podríamos determinar cuánto vale esa resistividad eléctrica, porque nosotros sabemos que la resistencia eléctrica, que la podemos medir de forma muy sencilla, es directamente proporcional a esa resistividad que nosotros estamos midiendo ahora, directamente proporcional a la longitud de la muestra sobre lo que estemos haciendo la medida e inversamente proporcional a la sección transversal. Entonces pues para hacer una medida buena lo que hay que hacer es poner aquí unas marcas y medir esta longitud pues en principio lo más precisamente que se pueda. Pero claro, cuando uno tiene lo que tiene en clase, pues a lo mejor simplemente es una regla de dibujo. Una regla de dibujo, sabemos que tiene pues marcas más o menos cada milímetro. La resolución es, por tanto, de 1 milímetro. ¿Cuál es la incertidumbre típica que debo asignar yo a la medida de esta longitud L sobre la cual luego yo conectaré el voltímetro para poder hacer la medida de la resistencia? Cuando uno compra una regla de dibujo no viene con papeles, ¿no? No viene con un certificado de calibración, ni nos dicen qué nivel de confianza, ni que... no nos dice nada de eso. Entonces, ¿qué hay que suponer? Pues lo que hemos dicho al principio de este apartado. Se trata de una distribución uniforme y con un nivel de confianza del 100%. Entonces antes hemos dicho, ¿cómo se calcula la incertidumbre típica? Pues la incertidumbre típica, en este caso de la longitud, sería igual, otra vez la misma fórmula. No sé si aprenderemos mucho, pero hoy seguro que si ya se me esta fórmula se nos queda para siempre.
Entonces, ¿qué incertidumbre expandida asignamos a esa longitud? Pues ya hemos dicho, la mitad de la resolución que tengamos ahí. En este caso, medio milímetro. No confundir, cuando pongo la M significa milis, por 10 a la menos 3. ¿Y qué factor de cobertura tenemos que poner? Pues como es uniforme y es a un nivel de confianza del 100%, por raíz de 3. Y eso nos da, según la calculadora, 2,88 6 papá 0, es que es por 10 a la menos 4. A mí no me gusta utilizar los 0,28 milímetros. Y bueno, pues nos podemos conformar con eso. Pero ¿podría haber algunas otras incertidumbres que pudieran afectar al resultado de esta medida de longitud y que pudieran ser significativas? Seguro que sí. Por ejemplo, ¿la regla tiene un coeficiente de dilatación, sí o no? Cuando hace calor es más larga y cuando hace frío es más corta, ¿no? Luego dependerá de a qué temperatura he hecho yo esta medida para que salga un resultado o salga otro. Como resulta que no he medido la temperatura y tampoco sé cuál es el coeficiente de dilatación de esa regla, pues eso va a dar origen a una incertidumbre de medida. ¿Cuánto vale? Ni idea. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues una práctica común, a menos que uno decida ponerse a investigar, etcétera, etcétera, es decir, pues va a haber una parte que no tiene nada que ver con la resolución, que va a tener la misma magnitud. De manera que al final, la incertidumbre típica que nosotros podemos asignar a esa medida de longitud no va a ser solo la medida de la resolución, sino que va a ser una un poco más complicada. Y en este caso, claro, va a ser una incertidumbre combinada. De manera que la incertidumbre combinada de esa longitud ahora será la raíz cuadrada de la incertidumbre debida a resolución, la que acabamos de calcular aquí, más, pues le damos el mismo valor a otras incertidumbres que pudieran estar asociadas a otros fenómenos, como por ejemplo la temperatura. Pero podría ser también el grado de humedad del ambiente, dependiendo de si las reglas de madera o es de plástico o de algún otro material, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues eso, haríamos la cuenta y el resultado que diera, pues ese sería el que nosotros emplearíamos luego para otros cálculos que pudiéramos. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver entonces cuál es el proceso general que vamos a seguir para calcular una incertidumbre combinada. Esos son los 5 pasos que hay que dar. Así, en ese orden. Lo primero que hay que hacer es determinar cuál es la relación funcional entre las magnitudes que yo realmente estoy midiendo, las que introduzco en los aparatos de medida, y lo que realmente a mí me interesa medir. Lo que hemos visto antes. Si yo quiero medir la potencia, eso es lo que quiero medir. Pero no lo estoy midiendo directamente. En realidad lo que estoy midiendo es una tensión y una corriente. Bueno, pues esta expresión de aquí es la relación funcional que nosotros vamos buscando. La relación funcional que hay entre lo que yo quiero medir, la potencia activa en este caso, y lo que realmente estoy midiendo, que es una tensión y una corriente. Si yo puedo hacer muchas simplificaciones, pues saldrán aquí expresiones muy simples, como esta. Si empiezo a tener en cuenta a ver si el consumo propio del voltímetro influye, el consumo propio del amperímetro influye, si la temperatura influye y un montón de cosas más, pues entonces esta fórmula se nos convertirá en un pequeño monstruo.
Digo un pequeño monstruo porque como luego vamos a tener que hacer derivadas parciales, pues empieza a alargarse el proceso. Es decir, lo que se puede terminar en 2 minutos, pues luego te lleva un par de horas de hacer cálculos en el papel. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos establecida cuál es la relación funcional, entonces podemos empezar a calcular los coeficientes de sensibilidad. Y esos coeficientes de sensibilidad que podemos obtener bien de forma analítica o bien de forma numérica, los tenemos que particularizar en el punto de medida. Por ejemplo, suponed que tenemos una lectura de tensión de 141,0 voltios. Suponed que tenemos una lectura de corriente de 750 amperios. ¿Cuánto valdría, vamos a hacer este caso que es súper sencillo, la derivada parcial? Vamos a hacer lo mismo que está ahí, ahora mejor, lo voy a escribir. Vamos a escribir esta fórmula de aquí para este ejemplo concreto. Entonces tendríamos la incertidumbre típica combinada de la potencia activa P sería igual a la raíz cuadrada de la derivada de la potencia activa con respecto a la primera de las variables que tengamos, en este caso la tensión, multiplicada por la incertidumbre típica de esa tensión. Y todo eso elevado al cuadrado. Más la derivada parcial de la potencia activa con respecto a la otra variable que estamos midiendo, la corriente, y multiplicado por la incertidumbre típica de esa corriente. Y ya está. Como no tenemos más variables de las que dependa nuestra medida, aquí son solo la tensión y la corriente, pues no van a aparecer más que 2 sumandos debajo del signo radical. Una derivada parcial con respecto a una variable, otra derivada parcial con respecto a la otra variable y sus incertidumbres típicas correspondientes. Bueno, pues ahora hay que calcular esas cositas. Es muy fácil. Vamos a calcular la primera. Derivada parcial de P con respecto a U. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que en esta función que tenemos aquí, solo la tensión va a funcionar como variable. El resto de las cosas que aparezcan en esa expresión se consideran constantes. Aquí no aparece más que la tensión y la corriente. Si estamos haciendo la derivada parcial de P con respecto a U, U es variable. La I la tenemos que considerar como si fuera una constante. Entonces, formalmente sería eso. No veis mucho caso del símbolo de derivada parcial. Considerar ahora que son derivadas totales, pero teniendo la precaución, eso sí, de que esta es la única variable. Por lo tanto, esto se debe tratar como una constante. De manera que si es una constante, yo puedo escribir eso. ¿Cuánto vale la derivada de X? 1, ¿no? Bueno, pues esta U se está comportando ahora como si fuera la X. Luego la derivada de X con respecto a X es 1. La derivada de U con respecto a U es 1. La derivada parcial entonces de la potencia con respecto a la tensión es la corriente. Lo mismo para la otra derivada parcial. ¿Cuánto vale la derivada parcial de la potencia con respecto a la corriente? Pues sería la derivada parcial con respecto a la corriente de la expresión de P, que es U por I. En este caso la variable es la corriente. Ahora la tensión se comporta como una constante. Luego esto sería U por la parcial de I con respecto a I. Pero la parcial de I con respecto a I es la unidad. Por lo tanto, la derivada parcial de la potencia con respecto a la corriente valdría la tensión. Bueno, esos son los coeficientes de sensibilidad obtenidos de forma analítica. Ahora lo que tenemos que hacer es particularizarlos
en el punto de medida. ¿Cuánto valía la corriente? Lo voy a poner aquí porque yo ya... Vamos a ver, aquí. Pues cuando yo he puesto el amperímetro marcaba 750, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vale el coeficiente de sensibilidad en este caso. 750 amperios. La derivada de P con respecto a I, que era el otro coeficiente de sensibilidad, hemos dicho que valía la tensión. ¿Cuánto valía la tensión en el voltímetro? Marcaba 141, pues 141. Eso es lo que vale. ¿De acuerdo? Ahora lo que tenemos que obtener, una vez que ya tenemos particularizados los coeficientes de sensibilidad y el punto de medida, es las incertidumbres típicas de cada una de las medidas que nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo dos, una tensión y una corriente. Luego tendremos que establecer cuál es la incertidumbre típica de esa tensión U, que la estamos midiendo, por ejemplo, con un multímetro digital, y entonces, con lo que hemos contado antes, ya sabemos que la tenemos que calcular primero calculando cuánto vale la incertidumbre expandida y después dividiéndolo por un coeficiente, por un factor de cobertura adecuado. Si es un multímetro digital, pues a lo mejor, no sé, pues puede poner cosas como que si fijamos en los papeles será el 1,2% de la lectura en este caso con 141, más 3 dígitos. Entonces, como estamos en una escala, ya veis aquí, de 200 voltios, la resolución sería 0,1 voltios, pues 3 veces la resolución. Y ese resultado, que es la incertidumbre expandida de la medida de tensión, calculada con la información que nos proporciona el fabricante, hay que dividirla por un factor de cobertura. Hemos dicho antes que cuando tenemos información facilitada por el fabricante de este estilo, podemos suponer que es una distribución normal. Y el nivel de cobertura es de un 99%, lo que significa que el factor de cobertura vale 2,58. Si cogemos la calculadora, el 1,2% de 141 más 0,3 voltios dividido entre 2,58, tendríamos una incertidumbre típica de 0,772, 0,93, 0,23 voltios. Lo mismo haríamos para obtener la incertidumbre expandida, típica de la corriente. Otra vez sería el cociente, en este caso de la incertidumbre expandida de la corriente, dividido entre un factor de cobertura adecuado. Supongamos que es otro multímetro digital, distinto que el otro. Y que cuando miramos en los papeles nos dice, bueno, pues la incertidumbre para la medida de esa corriente es del 3% de la lectura, en este caso la lectura son 750, más menos 7 dígitos. Entonces ya vemos aquí que el último número, la cifra menos significativa, se corresponde con la decena de miliamperio. Por lo tanto aquí pondríamos 7 veces 10 miliamperios. Y dividido por un factor de cobertura adecuado. Nuevamente, como disponemos de información bastante detallada con respecto a la incertidumbre, podemos suponer que estamos ante una distribución normal. Y como el factor de cobertura, a menos que el fabricante nos indique otra cosa, pues lo normal es considerar un 99%, pues otra vez valdrá 2,58. Y ya veis que todos los números dependen un poco de la información de la que dispongamos. Si hacemos las operaciones, nos sale una incertidumbre típica de 0,114, 341, 0,85 amperios. ¿Hasta aquí me habéis seguido? ¿Todo el mundo? Bien, pues ya hemos llegado hasta este tercer punto. Ahora ya viene lo fácil. Lo fácil es calcular la incertidumbre típica combinada. ¿Cómo? Pues aplicando esta expresión de aquí. Así que ahí mismo vamos a ir sustituyendo los valores que hemos obtenido y finalmente ya lo meteremos con una calculadora.
Este coeficiente de sensibilidad, derivada parcial de la potencia con respecto a la tensión, lo hemos calculado antes, vale 7,5. Pues 7,5. Incertidumbre típica de la tensión. Venimos aquí. ...772, no sé cuántos milivoltios. El primer sumando ya lo tenemos arreglado. Vamos con el siguiente. Derivada parcial de la potencia con respecto a la corriente. Venimos a lo que hemos calculado antes y vemos que esa derivada parcial, ese coeficiente de sensibilidad, vale 141. Pues 141. Y finalmente la incertidumbre típica de la corriente, que acabamos de calcular hace un momento, y que vale pues 114, miliamperios. Total, cogemos la calculadora, lo metemos todo, hacemos las cuenticas. Y si no me he equivocado, a la hora de hacer las operaciones, sale, lo voy a dejar en 4 decimales, 17,13. 17,13 ¿qué? Como estamos hablando de potencia activa, vatios. Esa sería la incertidumbre típica combinada. El último paso que nos queda dar es calcular la incertidumbre expandida de esa medida, si es finalmente lo que nosotros deseamos. ¿Cómo hacerlo? Pues otra vez empleando la misma expresión que hemos usado. Empleando la misma expresión que hemos usado antes para calcular las incertidumbres típicas. Solo que en este caso lo vamos a hacer al revés para poder obtener cuánto vale la incertidumbre expandida de esa potencia. La incertidumbre expandida de esa potencia, pues si nos fijamos aquí, no es más que el producto de un factor de cobertura adecuado por, en este caso, la incertidumbre típica combinada de la medida de esa potencia. La incertidumbre típica combinada acabamos de calcularla, más o menos 17,13 vatios. ¿Qué factor de cobertura tengo que emplear ahora? Bueno, pues lo que tengo que acordarme es lo que hemos dicho hace ya un rato. Da igual qué distribución de probabilidad tenga esta incertidumbre. Da igual qué densidad de probabilidad tenga esta otra función, esta otra variable. Al final, el resultado de esta combinación va a ser otra variable aleatoria que se distribuye con arreglo a una normal. ¿Qué nivel de confianza nosotros vamos a utilizar para expresar el resultado final de la incertidumbre expandida? Ya dijimos que si nuestras medidas no son especialmente buenas, llegar hasta un 99% de nivel de confianza es sinceramente arriesgado. Entonces nos vamos a quedar siempre en un 95%, es bien razonable, por lo que para una normal con un nivel de confianza del 95%, este factor de cobertura vale 2. Eso significa entonces que nuestra incertidumbre expandida sería de más o menos 34 y pico vatios. Pero ya nos acordamos también que dijimos que la incertidumbre expandida la íbamos a expresar solamente con una cifra significativa. De manera que estos 34 al final se nos convierten en un más o menos 30 vatios. Esa es la incertidumbre expandida. ¿Cómo expresamos al final toda la medida de potencia? ¿No? Ya sabemos que teníamos una tensión de 140 milivoltios, sabíamos que teníamos una corriente de 7,50, luego si multiplico ambos, me dicen que vale 1057,5 vatios. Eso es lo que dice la calculadora. Ahora bien, este número tiene que estar de acuerdo a este otro número de aquí. Yo no puedo tener aquí más decimales que los que aparecen aquí. Entonces,
aquí voy a tener que hacer algún pequeño cambio. ¿Cuál? Pues nada, es redondear hacia arriba hasta que tengamos el mismo nivel de precisión que aquí. En este caso, la medida se hubiera expresado así. Y con eso ya habríamos terminado nuestro problema de evaluar la incertidumbre de una medida de potencia hecha circula también por este perímetro. Pero cuando llegamos a este nudo, como pasan todos los nudos, pues parte se viene por aquí y parte se viene por aquí. Si resulta que esas dos resistencias son prácticamente iguales, eso significa que de toda la corriente que marca este perímetro, que vamos a poner por caso sea I, por aquí va a circular I medios y por aquí va a circular la otra mitad. Así que resulta que en realidad lo que estoy midiendo es otra cosa. Porque sí, lo que está midiendo este voltímetro es la tensión que está soportando esa resistencia. Pero la corriente que yo suponía que era la que marcaba el amperímetro no es la que está circulando por aquí. Es la mitad. Por lo tanto, el resultado que yo voy a obtener es falso, totalmente. Luego, de alguna manera, si yo preveo que puede haber este tipo de problemas, tendré que tener en cuenta cuál es la influencia de esta resistencia. Entonces, podemos escribir algo como esto. Y decir, bueno, ¿qué es en realidad el cociente entre lo que marca el voltímetro y lo que marca el amperímetro? ¿La tensión que marca el voltímetro es exactamente la tensión que tiene la resistencia entre sus bornes? Sí, porque incluso si aquí sustituimos el voltímetro ideal por un circuito equivalente que contemple la presencia de esa resistencia, esta sería la resistencia del voltímetro y este sería un voltímetro ideal, pues ya veo que este punto es el mismo que este, luego la tensión que tiene la resistencia es exactamente la tensión que tiene el voltímetro. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ponerle ahí el subíndice, por ejemplo, R, ¿no? Para que quede perfectamente claro que lo que indica el voltímetro es precisamente la tensión que tiene la resistencia entre sus bornes. Esta corriente, sin embargo, ya hemos visto que no. Es una parte la que circula por la resistencia, llamémosle I sub R, y otra parte que circula por la resistencia equivalente de entrada del voltímetro. Vamos a trabajar mucho mejor si le damos la vuelta a todo esto. Si esto es cierto, esto también es cierto. Pero aquí puedo trabajar muy cómodamente porque resulta que ahora puedo escribir esto para que quede perfectamente claro de qué estamos hablando. Esto es el cociente entre la corriente que circula de verdad por la resistencia y la tensión que de verdad tiene aplicada esa resistencia. Esto es lo que llamamos conductancia. Pero bueno, tampoco nos importa demasiado. ¿Y este otro sumando qué es? Pues luego nos dice, es el cociente entre la corriente que circula por el voltímetro y la tensión que tiene aplicada la resistencia. Pero ¿acaso la tensión que tiene aplicada la resistencia no es también la tensión que tiene aplicada el voltímetro? Puedo cambiar entonces este subíndice y ponerle la V. Si el cociente entre la corriente y la tensión es una conductancia, pues entonces esto es la conductancia del voltímetro. ¿Que no me gusta jugar con todas estas conductancias? Bueno, uno le da la vuelta otra vez, vuelve a operar y al final tenemos una expresión que nos dice que, voy a borrar esto, que la resistencia R que quiero medir, si contemplo la presencia de la resistencia de entrada del voltímetro, es igual a todo eso. Entonces, esta es la operación funcional sobre la que luego voy a tener que trabajar para obtener todos los coeficientes de sensibilidad necesarios para averiguar cuál es la incertidumbre
de la medida de esta resistencia. ¿En base a qué? En base a una medida de tensión, de la que puedo obtener su incertidumbre, en base a una medida de corriente, de la que también puedo obtener su incertidumbre, y en base a el supuesto valor de la resistencia dentro del voltímetro, que una de dos, o lo mido, y entonces puedo conocer de forma sencilla su incertidumbre, o consulto ese dato en el manual del voltímetro que estoy utilizando. También hemos visto cómo evaluar la incertidumbre típica para luego poder aplicar todas las formulitas que teníamos ahí. Bueno, como ya se ha hecho la hora, yo no sé si me puedo alargar o no me puedo alargar. O si ya estamos todos cansados. ¿Seguimos un poquito o lo dejamos aquí? Y continuamos el miércoles.